Versículo 30, Hechos 22. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y dice, y a todo el concilio. Ahorita vamos a ver qué es el concilio. El concilio tiene por nombre también, quizás conozcan más este nombre, el Sanedrín. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y sacando a Pablo, dice, le presentó a ellos y ya empieza el capítulo 23, que en la lectura bíblica leímos del 23, del 1 al 11. La primera parte ya Pablo, ya presentando su apologética no al pueblo. De hecho, fue la última vez que le habló a los judíos, el domingo pasado. Ahora le va a hablar a los dirigentes religiosos y en el futuro, en los siguientes capítulos, le va a hablar a los romanos que estaban en autoridad, ¿verdad? A emperadores y a reyes. Entonces, el 16 de noviembre, el próximo domingo, vamos a ver los capítulos 24 y 25. El 23 vamos a ver los capítulos 26 y 27. Y el 30 de noviembre, si Dios nos permite, a todos, ¿verdad? El 30 de noviembre veríamos el capítulo 28 del libro de los Hechos, que es el último capítulo. Y este libro es el único libro en la Biblia, que no tiene fin. ¿Se ha leído alguna vez el libro de los Hechos? Pareciera que no termina el libro, se queda abierto, ¿verdad? De hecho, no menciona que Pablo le cortaron la cabeza. Lo que menciona al final, vamos a ver, vaya a Hechos 28 al final, último pasaje del libro. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Fíjate cómo termina el libro. Y recibía ¿a quiénes? A todos los que a él venían. Pero ¿qué hacía Pablo? Se quejaba. Ay, pobre de mí, mira, por predicar el evangelio estoy en una prisión domiciliaria. No, fíjate lo que hacía y fíjate lo que nos enseña la palabra para hacer cuando hay dolor en nuestras vidas. Dice versículo 31 juntos, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así termina el libro. Pablo haciendo lo que más le gustaba, hablar de ¿qué? De Cristo, no de escatología, no de dispensacionalismo, no de doctrinas humanas, de Cristo. Y sabe, es terapéutico y alivia el corazón. Que cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay depresión, cuando hay temores, cuando hay todo eso que el enemigo nos ataca, hermanos, nos hace muy, muy bien hablar de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pruébelo. Cuando sienta dolor, cuando sienta que usted está viviendo una injusticia, comience a hablar de Cristo. Y va a ver cómo va a empezar a sonreír y su dolor se va a ir. Así termina este libro y primero Dios, ¿verdad? El 30 de noviembre vamos a dar ese mensaje. Pablo termina su tercer viaje misionero y lo termina en Jerusalén. Y hoy vamos a ver pues el capítulo 23 completo. Obviamente no lo podemos leer todo, vamos a leer las partes más importantes. Y el mensaje de hoy lleva este título. ¿Me ayudan a leerlo? Pablo ante el concilio. De hecho así se llama pues el último versículo de Hechos 22 al final. Pablo en manos del tribuno y dice el versículo 30, Pablo ante el concilio. Esta es la última vez que Pablo visita Jerusalén, la casa del pan. Desde el capítulo 21 estamos viendo lo que Pablo ha hecho en Jerusalén. Y Pablo ha pasado de todo. Estas láminas las vimos el domingo pasado, ¿verdad? Esta no, la que vimos fue esta. El paralelismo de Pablo en el sufrimiento, que sufrió en su vida. Desde el momento que iba a Damasco y se topó, tuvo una experiencia personal ¿con quién? Con Cristo. Y dijimos, tenemos que buscar una experiencia personal con Cristo. No sé si usted se llevó eso en la semana.
No sé si usted eso en la semana oró al Señor. Señor, quiero que te presentes a mí, Señor. Quiero que transformes mi vida. ¿Cómo dice la canción, Gaby? Esa es la de como Saqueo. Entra en mi casa y luego ¿qué más dice? Entra en mi vida. Entra en mi vida y ¿qué dice? Estremece mis estructuras mentales, de sentimiento, porque Cristo hace eso. Y si usted le pide eso, Él se va a presentar. Él se va a presentar y va a cambiar tu vida. Y va a cambiar 3 cosas, le comentaba a Olaf el domingo pasado. Cuando Cristo se presenta a ti, te cambia, número 1, tu mente. Ya no piensas igual. Número 2, tus sentimientos. Ya no vas a amar lo que antes amabas. Y lo que antes odiaba, ahora lo vas a amar. Y tercero, te va a dar, y esto es bien importante, te va a dar autoridad. Y sabe, el jueves Dios se movió muy hermoso en la clase de los varones, en el estudio de los varones. Y reconocimos ahí que estamos mal. Reconocimos que hemos fallado. Y que no tengo autoridad yo, como hombre, para un devocional con mi hijo o con mi esposa, porque yo no he sido discipulado. Y tengo que cambiar, tengo que modificar. Y eso que empezó el jueves, hoy en la escuela dominical, Dios volvió a mover estructuras, mentes, de que somos, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos en la mañana? ¿Somos qué? ¿Los que estuvieron? ¿Alguien que estuvo? Somos machistas, no somos mandilones, somos machistas y hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer. Y como no hacemos las cosas correctamente, no hay una autoridad moral para pedirle a mi esposa o a mi hijo que se entregue a Dios, porque yo no lo he hecho. Y si mi familia tiene esa falla, si mi familia tiene esa enfermedad, la iglesia va a tener la enfermedad, porque la iglesia está formada por familias. Y si en la familia el que debe ser la cabeza, ¿quién debe ser la cabeza, hermano? Cristo. Muy bien, Cristo debe ser la cabeza. Y si en mi familia la cabeza es Cristo y yo estoy sometido a Él, yo hago lo que Él me dice, voy a tener un matrimonio sólido. Voy a tener una familia sólida. Voy a poder regañar a mis hijos con toda autoridad. ¿Por qué? Porque lo que yo le pido que haga, yo lo hago primero. Y en ese sentido puedo venir a la iglesia y con un golpe de autoridad mi voz tiene que ser respetada. ¿Por qué? Porque lo que yo pido que hagan los demás, yo lo hago primero. Pero imagínate, alguien que no hace eso y que pide que los demás lo hagan. No se puede. En ese sentido Dios sigue trabajando y no sé si usted está dispuesto a que hoy le hable Dios. ¿Estás dispuesto a que Dios te hable? Porque Él te va a hablar. La pregunta quizás mejor sería, ¿estás dispuesto a obedecer lo que Dios te pide que hagas? Porque Él siempre habla. Siempre está hablando con la alabanza. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios está en su santo templo. Y luego dice, calle de Él, todos pongamos atención y sobre todo obedezcamos lo que Él quiere para nuestras vidas, porque lo que Él quiere para nosotros, dice la palabra del Señor allá en Romanos, es bueno, es agradable y es perfecto y hermoso. Se llama la voluntad de Dios. En ese sentido, pues, mis hermanos, Pablo sufrió igual que Cristo. Y en ese sentido, ¿quién eres tú o quién soy yo para no sufrir? Desde el momento que Pablo tuvo ese encuentro con Cristo, vino sufrimiento, y lo vamos a ver todos los capítulos hasta el 28. Hoy vamos a ver cómo alguien le revienta la boca a Pablo. Le revienta la boca. Era un acto totalmente injusto, porque el derecho romano decía, tú no puedes golpear y tú no puedes meter a la cárcel a un romano si primero no ha sido juzgado.
Y Pablo no había sido juzgado y le revientan la boca. Y eso que leemos capítulo 23 y 24 lo leemos rápido. Pero ¿sabe cuánto tiempo tardó Pablo ahí en la cárcel con algo injusto? Tardó más de 2 años. Lo traían para allá, para acá, para allá, y no daban el juicio. Los que le acusaban nunca fueron. Entonces era un juicio totalmente injusto. Pregunta: ¿cómo respondes tú? ¿Cómo respondo yo cuando nos dan una injusticia? Nos sometemos, nos quedamos callados, compartimos el evangelio, que era lo que hacía Pablo. No, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Vociferamos, levantamos la voz, manoteamos. Si quieres conocer a un cristiano, dice un teólogo, si quieres conocer tu cristianismo y mi cristianismo, fíjate cómo respondemos cuando estamos bajo presión. Fíjate cómo respondemos cuando en nuestra casa hay injusticia, en la iglesia hay injusticia, en el trabajo secular hay injusticia. ¿Cómo respondes a eso? ¿Te quejas? ¿Te enojas? ¿Te amargas? ¿Te vas? ¿Se acuerdan lo que decía en la escuela dominical? ¿Cómo respondemos los varones cuando sucede eso en casa? ¿Qué decía la escuela dominical, hermana Reina? Una palabra. Decía la palabra huimos, y luego decía nos hacemos pasivos. No hacemos nada. No hacemos nada. Y quien lo hace todo es la fuerte en el hogar. ¿Quién es la fuerte en el hogar? Las mujeres. Las mujeres. Y los esposos huimos de la responsabilidad siendo pasivos, no haciendo nada. Qué triste, ¿verdad? La pasividad del varón. Mis hermanos, Pablo, vamos a ver este domingo, que sufrió con Cristo golpes en un tribunal injustamente. Cristo también los padeció. Pablo lo vamos a ver este domingo, que fue víctima de un complot para matarlo. Dice la palabra de Dios, y lo vamos a leer, que 40 personas, el domingo pasado, una multitud. ¿Qué decía la multitud? ¡Mátenlo! ¿Se acuerdan? Hoy, 40 hombres, ¿sabe qué hacen 40 hombres judíos de cepa? Hacen un voto. Y el voto es: no vamos a comer. No vamos a comer hasta que no veamos a Pablo muerto. Estamos decididos a matarlo. Les conté el domingo pasado de ese pastor, ¿verdad? Que se portó mal en su juventud, que después llega a esa persona que él quiso matar a matarlo. Y una persona nos hace temblar cuando te encuentras con eso, que alguien te quiere matar. Ahora imagínate 40 hombres que te quieren matar y que están decididos a no hacer nada más que verte bien muerto. ¿Cómo responderías? Pero aún con todo y eso, Dios está en control. Amén. Amén. Hermano, cualquier cosa que pase en nuestras vidas, cualquier cosa que pase en nuestra iglesia, cualquier cosa que pase en este mundo, hermanos, no quitan del trono de su soberanía a Dios. Y Él está reinando. Nuestro Dios reina. Él es rey. En eso debo tener mi confianza y mi seguridad. Dicen que había un soldado, creo que le pusieron stone wall, no sé qué, pared de piedra, porque en la Segunda Guerra Mundial él se paraba cuando venían las balas, y sus amigos, ¿verdad?, los que tenía él obedeciendo, le decían: Señor, pero guárdese de las balas, lo van a matar. Él decía: no me va a matar ninguna mala si Dios no lo tiene ya establecido. Yo tengo una misión y el Señor me ha dicho que la voy a cumplir. No te preocupes, ninguna bala me va a matar. Qué seguridad, ¿verdad? Cuando muchos hombres, cuando muchos cristianos
no andan por fe, andan por vista, andan por miedo, por temor. Ay, es que está bien feo la cosa. Ay, es que me dijeron que estaba bien enfermo, y se llenan de temor cuando han olvidado a este Dios que sigue reinando y que en su providencia te cuida. Él cuida de ti, Él te guarda. A Cristo le hicieron todo lo que quisieron, pero estaba establecido en la profecía que ningún hueso se le iba a quebrar. Amén. ¿Cuántos huesos le quebraron a Cristo? Ninguno, porque el Padre lo ha determinado, y Él ha determinado cuidarte. Aléjate del miedo. Pon tu confianza en el Señor, que la providencia de Dios te cuida. Cuando estos 40 hombres quisieron matar a Pablo, ¿sabe qué hizo Dios en su providencia para cuidarlo? ¿Sabe qué hizo? ¿Alguien sabe qué hizo Dios? ¿Qué hizo? ¿Y qué hizo él? 470 hombres. ¿Cuántos querían matar a Pablo? 40. ¿Saben qué hace Dios? Mueve las cosas para los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios van a cuidar a un hijo de Dios. ¿Con cuántos? Con 470 soldados. Así es como Dios te cuida. Y así sigues teniendo miedo, hermano. Así sigues desconfiando de Dios. Hermano, todo lo que pasa en tu vida y en mi vida está cuidado por la soberanía de Dios y por su providencia. Vivamos en confianza. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, Él lo entendió bien. El humilde pastor de ovejas lo entendió. Sus hermanos decían, ahí viene el pastorcito. Dios decía, ahí viene el rey de Israel. Amén. Ahí viene un hombre conforme a mi corazón. Así es como Dios nos ve. Muy distinto a como nos ven las personas, hermanos. Y este rey humilde, el rey David, dijo, aunque ande en el valle más tenebroso de muerte y de miedo, Él está conmigo. Amén. Y el temor se va. Pero Satanás sigue atacando, ¿verdad? Con temores a la mente. Tenemos que poner nuestra mente en el Señor. Muy bien, mis hermanos. Va a pasar por 5 juicios. Otra cosa ya pasó Pablo la semana pasada, y el último punto dice que Pablo sigue sufriendo. Sigue sufriendo. Ahorita vamos a ver por qué sufren los cristianos. Muy bien, mi hermano. Entonces, en este último viaje o visita a Jerusalén, vamos a ver esto que hace Pablo. Pablo hace una acción equivocada. Hay un rescate de Pablo, hay un testimonio de Pablo, hay una represalia, hay un desquite, hay el pesar, ardid, revelación, hay un familiar de Pablo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabía que Pablo tenía familia? ¿Cómo se llama algún familiar de Pablo? O sea, la familia de Pablo no es mencionada en la Biblia. Esa persona que se aparece como su sobrino, dice, era hijo de su hermana. Pablo tenía una hermana. Porque Pablo no se casó, no menciona eso. Pablo no tuvo hijos. Pablo vivía 24/7 para Cristo. O sea, ningún pretexto, ¿no? Todo para el Señor. Pero Pablo, ¿qué pasó con su familia? Vamos a ver cómo la Escritura nos da algo de luz con la familia de Pablo. Y terminamos, ¿verdad? Para el domingo pasado, que viene, el traslado de Pablo ante Félix, que es lo que vamos a ver el domingo que viene. Muy bien, mis hermanos. Entonces, en la conversión de Pablo, porque Pablo se encuentra con Jesús, y 5 veces en la Biblia va a aparecer este encuentro.
va a aparecer este testimonio de Pablo. Antes yo era esto, conozco al Señor y Dios me transforma y me da un propósito, me da una misión. Pregunto, ¿sabes qué misión te ha dado Dios? ¿Estás haciendo tú la misión de Dios? Porque Dios hace dos llamados. El primero te dice, ven conmigo. Y el segundo es, ve, te comisiono a servir. Y algunos nos quedamos nada más en el primero y creen que ahí se acabó la vida cristiana. Es que ya recibí al Señor, si es que estás en el primer llamado. ¿Sabes? Tienes más de 20 años ahí. ¿No se te hace que ya debes avanzar? Hay otro llamado. Y en estos 5 pasajes de la Biblia usted ve el testimonio de Pablo, el encuentro de Pablo. Te lo vuelvo a insistir, mi hermano. Puedes saber mucho de Biblia, puedes estudiar en un instituto bíblico, en un seminario, puedes seguir una doctrina de un hombre actual o antiguo, puedes saber mucho de la palabra, pero todos necesitamos tener una experiencia personal con Dios. Amén. Un encuentro con Dios. Y ese encuentro pueden ser muchos encuentros, no nomás uno. ¿Ayudan a leerlo? Un verdadero encuentro con Cristo lo cambia absolutamente todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si sigue siendo el mismo de ayer, si sigue siendo el mismo que la religión de tus padres te enseñó y no ha cambiado, no has tenido un encuentro con Cristo. Cristo no ha cambiado tu vida, sigue siendo el mismo. Hermano, pero yo ya me bauticé, pero el bautismo no cambia. Lo que cambia es el encuentro personal con Cristo. Estás remojado, ¿verdad? Nada más de agua, pero no estás transformado. ¿Qué era Pablo antes del encuentro? ¿Qué era? Perseguidor, asesino de cristianos. No los podía ver, temblaba de coraje porque era bien religioso, tenía un celo por su religión. Y mucha gente tiene celo de religión, pero no de Cristo. De hecho, ni conocen a Cristo, no han tenido el encuentro, ni tienen comunión con Cristo. Mateo 7, 21 al 23, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, yo leía la Biblia. Señor, Señor, yo iba al templo, yo hice cosas. No te conozco. Alejaos de mí, hacedores, ¿qué dice? De maldad. ¿Quién necesita un encuentro con Cristo? Hermanos, si esta iglesia individualmente tiene un encuentro con Cristo, ¿qué no haríamos? Hermanos, si tú tuvieras un encuentro personal con Cristo, ¿cómo cambiaría tu familia, tu vida? Necesitamos ese encuentro. Búsquelo, hermano. Pídalo al Señor. De ser posible, póngase de rodillas. Señor, preséntate ante mí, Señor. Yo quiero verte, Señor. Yo quiero oírte, Señor. No sé cómo le vas a hacer, pero yo quiero que tú seas real en mi vida, Padre. Él lo va a hacer. Checa el proceso de conversión de Pablo. Fíjate cómo este es un proceso. No nada más es tener una experiencia religiosa, como dice en la iglesia, ¿no? Enrique Iglesias, ¿verdad? Una experiencia religiosa. Ay, es que fui a un retiro, ay, es que fui a un lugar y sentí bien bonito. Pues sí, porque la gente quiere sentir. Y luego dice, sale y dice, es que no sentí a Dios. Es que esto no es de sentir, es de escucharlo y obedecer. Pablo era enemigo de Jesús, viejo hombre. Número 2, Dios salió a ese encuentro. Es Dios, es la soberanía de Dios quien busca al perdido. Nosotros no buscamos a Dios porque nuestra tendencia es irnos en contra de Dios. Es nuestra naturaleza humana pecadora que después de Génesis 3 heredamos. No queremos hacer lo bueno, queremos hacer lo malo. Por ejemplo,
Levante la mano, ¿quién quiere recibir una invitación para comer ahorita terminando? Levante la mano. Gracias, hermano, por su sinceridad y por su hambre. De Cristo y su palabra. Amén, amén, de Cristo y su palabra. Pero ahora le voy a cambiar. ¿Quién levanta la mano y dice, yo quiero invitar a alguien a comer? Así cambia ya. Porque cambiar tiene, invitar a alguien tiene que ver con que le voy a pagar, ¿verdad? Sí. Hermanos, ¿saben para qué fue Pablo y los hombres que llevaban a Jerusalén? ¿Sí recuerdan para qué fue? Para llevar una ofrenda de algunas iglesias y todas las iglesias de Macedonia, todos los gentiles, todos los perros, así les decían los judíos, todos los que no los querían, todos supieron de Pablo. La iglesia de Jerusalén, pues no la conozco, pues no la veo. La iglesia madre, la iglesia de Jerusalén está en hambre y no hay para comer. ¿Sabe qué hicieron todas las iglesias? Ayudaron. Y Pablo fue a Jerusalén a llevar eso. Y llevaba gente de Macedonia para que vieran y dieran constancia del cambio de la persona. Escucha bien esto. Cuando tienes un encuentro con Cristo, te va a doler lo que te voy a decir. Dijera la hermana Xochitl, usted tira muchas piedras. Esta no es una piedra, es una roca. Ponte el casco, por favor. Ponte el casco. Cuando tienes un encuentro con Cristo, no te pesa dar nada para Cristo. No te pesa nada dar para un cristiano, para una iglesia. No te pesa. No te pesa, hermano. Porque Cristo te cambia eso. Pero si sigues de marro, Juan Peña, cito a Juan Peña, ¿verdad? Es que soy marro, dice el hermano Peña. Si sigues de agarrado, ay, hermano, necesitas un encuentro con Cristo. Dios salió a ese encuentro. Número 3, ayúdenme. Fíjate lo hermoso. Nos va a vencer en nuestros argumentos con gracia, con ternura. Él se va a poner de ejemplo. ¿Te pesa dar? Va a decir Cristo, yo di toda mi vida. Yo di toda mi sangre. ¿Te pesa dar? Y te va a desarmar. Te va a quitar los argumentos. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Más bienaventurado es dar que recibir. Y te va a empezar a dar principios de vida que van a chocar contigo y vas a decir, ay, no, eso no me gusta, no, eso de diezmar, no y no. Porque Cristo te cambia lo que amas y lo que no amas. Número 4. Pablo no se salvó por lo que hizo. Pablo se salvó porque Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Tú y yo somos salvos por Cristo, por nadie más. No hay mérito en ti, no hay mérito en la iglesia bautista, ni en ninguna otra iglesia. No hay mérito en ningún hombre, ni en ninguna teología. El mérito es de solo es la gloria. Y por último, en este proceso se llama santificación. Poco a poco Pablo fue cambiando. No lo mencioné. Creo que Julio le tocó esa parte. Pablo llega a Jerusalén y lo invitan a comer en casa de Felipe. ¿Se acuerdan quién era Felipe? ¿Quién era Felipe? El evangelista. Dice la Biblia que tenía 2 hijas y que eran profetas. Y Felipe le dice a Pablo, vente a mi casa a comer, Pablo. ¿Y sabe qué hace Pablo? Va a la casa de Felipe. Y lo leemos así, sin entender por qué la Biblia menciona eso. ¿Qué rollo con que vaya a la casa? Déjame te explico poquito. Felipe tenía un amigo. Tenía porque ese amigo murió. El amigo de Felipe, y era bien amigo,
era uno de los grupos de los 7, así le llama la Biblia, era Esteban, el primer mártir. Esteban era bien amigo ¿de quién? De Felipe. Y Felipe invita a su casa a comer ¿a quién? Al que mató a su amigo. ¿Entiendes eso? Eso es gracia. Eso te rompe el argumento. Imagínate, ¿no? Llegando a la comida, va a salir el tema de Esteban en la comida. Y ahí está el asesino de Esteban. Y no solamente él mató a Esteban, hizo que Felipe y sus hijas, y todos los cristianos se fueran huyendo. Eso hizo Pablo. Y ahora está comiendo gratis por alguien que antes dañó. Hermano, eso se llama gracia. No sé si tú has experimentado eso. Que hayas lastimado a alguien y que después ese que tú lastimaste te dé tanto amor que digas tú, wow. Y si no lo has hecho, te animo a que lo hagas. Punto número 1. Primer punto, Pablo delante del concilio. Esos son los versículos del 1 al 10. Ahora, ¿qué es el concilio? Vamos a ver qué es el concilio. También se llamaba como Sanedrín, ya lo dijimos. El concilio, punto número 1, mujeres por favor, leen el punto número 1. Organismo religioso de los judíos. Esto tenía que ver con el pueblo judío, no con los romanos. Con la gente que tenía la autoridad de los judíos. Y los que tenían la autoridad se llamaban concilio. Cualquier problema que hubiera religioso, te llevaban al concilio, al Sanedrín. Ahora, punto número 2, dice, tenían autoridad sobre asuntos de la ley judía. Esa autoridad que tenían era en parte, porque ellos eran obedientes a la autoridad de Roma. Roma estaba por encima de ellos. Acuérdate que Roma dominaba, ¿verdad?, a Israel. El que sigue, ¿quiénes estaban ahí en el concilio? Dice, estaba formado por, número 1, los sumos sacerdotes. Número 2, por escribas. Y número 3, por ancianos que elegían, los sacerdotes elegían a las mejores familias de la ciudad, elegían a 3, 4 hombres y les llamaban los ancianos. Esos eran los del concilio. Ahora, había dos grupos de choque o principales de ideas ahí en el concilio o en el Sanedrín. Unos se llamaban fariseos y otros se llamaban saduceos. ¿Y saben qué? Tenían sus diferencias. Así como la política nacional. Hay partidos y hay colores, ¿verdad? Y tienen muchas diferencias. ¿Estamos de acuerdo? En ideas, en acciones, en todo. Pero cuando se ponen de acuerdo para ayudar, o cuando se ponen de acuerdo para no ayudar, ¿estamos de acuerdo? Lo mismo sucedía aquí con los fariseos y saduceos. Ahora, ¿cuándo empezó el concilio? Números 11. En la Biblia hay un libro que se llama Números. Y en el libro de Números narra que Moisés estaba bien cansado porque todos los problemas le llegaban a él. Su WhatsApp estaba saturado. Le hablaban para todo, para todo. Oye Moisés, ¿qué hago? El perrito no quiere salir a orinar. Oye Moisés, ¿qué hago? ¿A qué hora va a empezar el culto? Y imagínate todo el pueblo tan necio que era consultando a Moisés de todas las cosas. ¿Es cansado eso? Y hay gente que no pregunta una vez. Pregunta y pregunta y pregunta. Entonces llega el suegro de Moisés y le dice, te vas a volver loco. Mira, agarra a 7 hombres sabios. Perdón, 70 hombres sabios. Capacítalos. Y los problemas pequeños, que ellos lo resuelvan.
Tú resuelves los fuertes. Y ahí empieza, a mí me dijeron en la maestría que ahí empezó, ¿verdad?, la administración en ese momento. La delegación de personal y de todas las cosas en un trabajo o en una empresa. Cuando Moisés delega la autoridad y tiene 70 que le ayudan. Eran 70 hombres más Moisés, eran 71. Y desde ese momento en el pueblo de Israel quedó eso por ley. 71 hombres para solucionar los problemas. Entonces, Pablo, si tú lees ahí en el versículo 23:1, Pablo miró al concilio, al Sanedrín, y le dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¡Wow! ¡Qué valiente Pablo! En otras palabras, Pablo está diciendo: no me pueden atacar en nada, porque he tenido buena conciencia. ¿A quién le dijo eso? Al Sanedrín. Al Sanedrín. Entonces, versículo 2, ayúdenme a leerlo. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen. ¡Órale! Y ¡pum! Le reventaron la boca a Pablo. Acuérdate que le acababan de golpear. Acababa de sufrir, todavía le dolía lo que le hizo la multitud. Llega ahí y en vez de que le den justicia, lo golpean. Pablo reacciona. Versículo 3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Así le dijo. Y eso tiene que ver, mis hermanos, con una profecía del Antiguo Testamento, donde si había alguien del pueblo de Dios que no hacía las cosas bien, le decían pared blanqueada, porque estaba lleno de grietas y porque esa pared se iba a caer. Pero ¿qué hacemos cuando una pared se va a caer y está todo así? La llenamos de cal, la ponemos así medio bonita, pero está hueca y se cae pronto, ¿verdad? De ahí viene ese nombre de Pablo. Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Y fíjate lo que le dice: estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y tú mismo quebrantas la ley y me mandas golpear. Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo le dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Fíjate, pues escrito estás: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. No voy a pedir que levanten la mano si tú has maldecido a alguien de la iglesia. No voy a pedir. Pero si yo ataco a alguien del pueblo de Dios, el que está en el trono me ataca a mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios es justo. Por eso Jesús dice: si tú tienes algo contra alguien, ven, llámale. Tú y él solo. Arregla la diferencia. Mateo 18. Si no te hace caso, llama a otro. No tu amigo. Alguien que sea neutral. Y también vuélvele a decir: si no te hace caso, ¿verdad? ¿Qué más sigue? Díselo a los ancianos. Miren, yo hice la disciplina con este hermano bíblicamente. Y me sigue diciendo chaparro secón. Me sigue diciendo pastorcito. Y no quiere corregir. Entonces, Jesucristo lo dijo también de esta manera: si vienes al altar a traer tu ofrenda, ¿se acuerdan de esa parte? Sí. Y tienes algo contra tu hermano, a ver, voltea al que tienes a un lado, a ver si tienes algo contra él. Tienes algo contra él. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Corrige primero la diferencia. No vengas a cantar
Quebranta mi corazón, quebranta. Ay, qué hermoso. Hermano, eso Dios aborrece. ¿Verdad? Adoración falsa cuando no estás haciendo lo que Él te pide. Primero es estar bien con tu hermano. Por eso yo en la escuela dominical dije, Señor, te quiero pedir perdón porque soy machista. Señor, te pido perdón porque el jueves el hermano Aldo nos descalificó porque estamos reprobados los hombres. No estamos haciendo las cosas bien en el hogar. Y le dije a mi esposa lo que íbamos a hacer con nuestro hijo. Y ahí estamos. Ahí estamos. Porque la palabra tiene que causar un cambio en mi vida, hermanos. Amén. ¿Me ayudan a leer qué es la conciencia según el diccionario? La conciencia es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona vivenciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Porque somos buenos para nosotros, ¿verdad? Pero para nosotros no. Me encanta decir los pecados de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, de los hermanos de la iglesia. Y el grupo, Pero nunca digo lo que yo fallo. Es más, yo estoy bien, amén. Estoy bien yo. Son ellos los que están mal. Todos. ¿Dónde nació esto, hermanos? Génesis. En Génesis, ahí fue todo el rollo. En Génesis, Adán y Eva estaban desnudos, convivían, no se enojaban, no había bullying, no había, tiene celulitis, está panzón, no había eso. Se llevaban bien, ¿verdad? Ayer pusieron en la televisión El regreso de la Laguna Azul. ¿Quién vio esa película? Bruce Willis, ¿verdad? La cara bonita de Hollywood de aquel tiempo. Y resulta que estos jovencitos desde niños crecieron ahí en esa isla desierta. Su mamá les enseñó los valores, cómo comportarse, y eran bien sanos. Y ya crecen, y obviamente esos niños ahora pues ya la hormona ya no les hago largo el cuerpo, se enamoran y ellos se casan y se la pasan bien a todo dar, ¿verdad? Pero llega un barco. Llega un barco. Y cuando llega ese barco, llega la maldad. Y distorsiona todo lo que tenía esa isla hermosa. Eso es Génesis 3, hermano. Génesis 3 con el pecado vino a distorsionar todo. Y Satanás, digan Satanás. ¿Por qué no? ¿Les dan ellos? Bueno, no digan pues. Y Satanás Y Satanás se acerca con la mujer. ¿Por qué se acercó con ella? No me pidan que les diga por qué. Se acercó con ella y le dijo: qué bonita frutita, ¿verdad? Muchos dicen que fue manzana. La Biblia no dice que fue manzana. ¿Por qué dice manzana? Como igual va la ballena. La Biblia no dice que era ballena. Dice que era un gran pez. ¿Quién sabe qué era? Entonces le dice Satanás a lo, qué bonita frutita, está rica. No, pero es que el Señor me dijo que no agarraras de ahí. Mira, le dice Satanás, el día que agarres de ahí, se te van a abrir los ojos. Y luego, fíjate, no fue mentiroso porque Satanás mezcla verdad y mentira. Y le dijo, el día que agarres de esa fruta, vas a saber el bien y el... Ahí está la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Lo que tú tienes aquí, que sabe cuando estás haciendo las cosas mal. ¿Estamos de acuerdo? Tú sabes. Me río porque un hermano me preguntó el domingo, hermano, ¿usted cree que esté mal que yo le hable a una mujer casada? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve, hermano? Ay, hermano. ¿Te haces o me quieres ver la cara? Tú sabes. No me preguntes cosas que tú sabes. Hermano, está mal que deje venir a la iglesia
Tú sabes, tu conciencia te dice. ¿Qué es la conciencia? El Sanedrín que acá en la mente tú tienes y yo tengo. ¿Está bien obedecer? ¿Está bien obedecer? No, a ver, no me entendieron. ¿Está bien no obedecer? No, no está bien. ¿Y por qué no obedeces? Tu conciencia te lo dice. No, es que yo no voy a cambiar. Estás haciendo caso a tu conciencia. ¿Cómo está la conciencia humana? Vámonos a la Biblia. La Biblia nos dice que empezó en Génesis, pero ¿cómo está la conciencia? ¿Cómo está la conciencia? Número 1, 1 Corintios 8:7. La conciencia está débil, no está fuerte. Número 2, la conciencia está herida. Hermano, ¿qué puede hacer alguien que está herido? Cuídate. Cuando tú hieres a alguien, esa persona herida, agárrate, te puede destruir. Y no solamente a ti, a toda tu familia. La conciencia está herida. 1 Corintios 8:12. Tercera forma de que está la conciencia hoy. La conciencia es mala. Mala. No es buena, es mala. La que sigue, la conciencia está corrompida, echada a perder. ¿Tú te comerías un pozole echado a perder? ¿Un huevito acedo? Así está la conciencia corrompida. Y creo que esto tú ya lo has visto, ¿verdad? En algunos que están aquí y que están allá afuera, la conciencia está cauterizada. ¿Sabe qué significa eso? Tiene un callo. Y tú le dices, no hagas esto. Pues lo voy a hacer. Hermano, la palabra de Dios, ve a Jesús lo hizo, tú también hazlo. Pues no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la conciencia está ya con callo. Ya no se puede tener algo de contacto ahí, está cerrada. Hermanos, ¿cómo está tu conciencia? ¿Alguien de aquí se puede parar como Pablo delante del tribuno y decir, mi conciencia está en paz, está en libre, mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios y no tengo nada de qué arrepentir? Cuando Pablo dice mi conciencia está libre, ¿sabe qué significa? No me arrepiento de nada, de nada. Pero Pablo, tú consentiste en matar a Esteban, sí, y no lo voy a olvidar el resto de mi vida, y tengo consecuencias de eso. Todavía llego con las personas y me dicen, Pablo, Dios te bendiga, Pablo. Ah, tú mataste a Esteban, ¿verdad? ¿Sí te ha pasado eso? Que llegas con gente que te conocieron antes y dices, tú eras el que... ¿Sí? Antes, y era, así es, hermana Lupita, era perverso, era mentiroso, era ladrón, era mujeriego, era lujurioso, era ratero, y sacamos lo que éramos antes. De modo que si alguno está en Cristo, eso quiere hacer Jesús contigo, como lo hizo con Pablo. Entonces, mi hermano, al final de cuentas, vamos terminando este punto. No confíes en la voz de tu conciencia. No, es que yo tengo un buen pensamiento, es que yo tengo un buen discernimiento, no, es que mi corazón está limpio. No, hermanos, engañoso es el corazón. ¿Y qué? ¿Alguien puede decir que es perverso? Yo soy perverso. Soy perverso. Entonces, me iban a leer, no confiemos en la voz de nuestra conciencia. Confiemos solo en la palabra de Dios. No falla. Es verdad. El cielo y la tierra, pero mi palabra no pasa. Cielo y tierra pasarán. Punto número 2. Pablo ahora delante del Señor. Y para mí es el corazón del mensaje de hoy.
Porque Pablo está sufriendo. Pablo está sufriendo. Pablo sabe que hay un complot. Pablo acaba de salir de golpes y esa noche Pablo estaba pensando, esta noche me van a matar, voy a morir ya. ¿Se acuerdan lo que dijo antes de partir a Jerusalén? Me esperan prisiones, pero estoy dispuesto a que me aten y hasta morir por Cristo. ¿Se acuerdan? Pablo está pensando en eso. Y Pablo como humano tiene miedo. Y Pablo está desanimado. ¿Alguien aquí está desanimado? No tienen que decírmelo. Se le ve en su expresión. Se le ve cómo está sentado. Se le ve cómo habla. Se le ve en su rostro. Se le ve cómo alaba al Señor en los cantos. Está desanimado. Y sabe, necesitamos animar. Sabe, necesitamos que un corazón animado venga y nos anime. ¿Alguna vez te has desanimado? Un pichoncito estaba en medio de la calle y me dio tanta ternura porque no se movía. Pasaban los carros, hermano, y el pichoncito cerrado los ojos así nada más. Me dio mucha ternura por el animalito, porque he visto personas que yo amo como ese animalito. En el momento ya cercano a morir, simplemente cierran los ojos y están listos para morir. Y pensé en mis amados cuando veía el pichoncito. Pero dice la escuela dominical, y es verdad, soy pasivo, no hago nada. A veces me lleno de sentimientos, pero no actúo. No hice nada por el pichón. Y pasan dos jovencitas, ven al pichón, en eso sale Leonor, y una de ellas se quita el zapato y con su zapato empieza a mover el pichoncito para que el carro no lo mate, para que se venga a la banqueta y que no, ¿verdad?, muere el pajarito que va a morir. El pajarito murió. El pajarito murió. Lo cuidó, lo subieron a un lugar, pero el pajarito murió. Porque llegó el momento de su muerte. Mi hermano, las personas que tú amas, que yo amo, un día van a vivir eso. Y no sé si tú lo has experimentado. No hay palabras. Porque tú quieres que vivan. Tú les animas. Pero ellos entienden que ya ha llegado el momento de partir. La seguridad es que cuando morimos, si tenemos al Señor, vamos al cielo. Pero si esa persona ha sido rebelde, pero si esa persona ha jugado con el Evangelio, tenemos en el corazón ese dolor, esa inseguridad de dónde va a estar el resto de su vida. Pablo está desanimado. El sufrimiento nos desanima. Las injusticias nos desaniman. Ver a una persona que amamos, que no le echa ganas, nos desanima. Ver a la iglesia cómo no avanza, nos desanima. Ver que vamos a un estudio, y Daniel lo dijo bien en el estudio del jueves, ver que vamos a un estudio y nos emocionamos y decimos vamos a echarle ganas, pero al día siguiente seguir igual, nos desanima. Hermano, ¿qué sucede cuando nos desanimamos? La noche siguiente, ¿me ayudan a leerlo? La noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: anímate, porque así como has hablado de mí en Jerusalén, también lo harás en Roma. El Señor Jesús, cuando ve a un siervo suyo, fiel, que está pasando una injusticia,
Cuando ve el Señor a un siervo suyo que necesita aliento, ¿sabe qué hace el Señor? Se aparece, se acerca a ti y con su corazón abraza tu corazón y te dice, número 1, anímate. ¿Ya viste? ¿Por qué le dijo, ten ánimo? Porque Dios sabía que Pablo estaba desanimado. ¿Estás desanimado? El rey sabe eso. Y él te dice hoy, y me dice a mí, ten ánimo. Anímate. Tengo cosas hermosas para ti. ¿Alguien lo cree? Sí. Confía en Él. Confía en que Dios quiere sanar tu salud mental, tu salud emocional. Eso que te hace que estés lejos de la gente, eso que te hace que te lastimes a ti mismo, que tú mismo ataques tu identidad, lo que vimos el domingo pasado. Hay personas que no se sienten amadas por Dios. Hay personas que no se sienten amadas por su familia. Hermano, el Señor viene esta tarde a decirte a tu corazón, anímate. Ten ánimo, yo estoy contigo. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pablo, así como estás hablando de mí, así vas a hablar de mí ¿en dónde? En Roma. Y si tú le das vuelta ahí a la Biblia o con el celular le mueves ahí a tu Biblia electrónica, ¿qué pasó en Roma? Pablo fue a Roma. No murió en Jerusalén. No murió. Mas sin embargo no te quiero dorar la píldora. Esto no es coco wash. Si tú ahorita estás en Jerusalén y estás desanimado, Dios te dice, ten ánimo, vas a llegar a Roma. Vas a salir de ahí y vas a hacer cosas buenas. ¿Lo crees o no lo crees? Amén. Ok. Pero no te quiero dorar la píldora. El sufrimiento va a seguir. El dolor va a seguir. ¿Qué pasó con Pablo cuando se subió al barco para irse a Roma? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese barco? Sufrimiento. Pero ahí el Señor también le dijo, nadie, Pablo, de los que vienen contigo va a morir ahogado. Porque mi providencia siempre está con sus hijos. Siempre. Aunque mis hijos duden de mí. Bendito sea el Dios. Es uno de mis pasajes preferidos. Vamos terminando el mensaje. Bendito sea el Padre de nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo menciona Pablo de Dios. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esa palabra clave. Pablo está desanimado, llega el consuelo de Dios. Ahora, ¿para qué llega el consuelo de Dios a tu vida? Dice, el cual nos consuela ¿en qué? ¿Perdiste a alguien querido? Dios te consuela en eso. ¿Sigues enfermo y no hay cura? Dios te consuela en eso. Pero debemos aprender de Pablo. Pablo no se queja. En el versículo 3 lo primero que hace Pablo es apunta a Cristo. Apunta a Dios. ¿Y qué dice de Dios? ¿Que es injusto? Que es un Padre de misericordia. Y que es un Padre que consuela. Que es un Padre que visita. Pablo bendice a Dios. Y después dice, ¿para qué nos consuela? Para que podamos también nosotros ¿qué? Consolar a los que están en cualquier tribulación. Si alguien aquí sufre el secuestro de un hijo y ese hijo se lo desaparecen y lo matan, Dios permite eso. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a llegar y te va a consolar. Y ese consuelo que te va a dar a ti no se lo va a dar a ninguna otra persona. Te lo va a dar a ti, ¿por qué? Versículo 4.
más adelante otra persona de la iglesia va a sufrir lo mismo. Hermanos, ¿estoy exagerando o la Biblia exagera cuando dice que estamos viviendo tiempos peligrosos? Las cosas se van a poner así. Y debemos estar listos cuando venga este dolor. ¿Por qué? Porque Dios te va a consolar. Pero te va a consolar, ¿para qué? Para que tú consueles a otro. Me fui a un extremo. Pero una persona que se ha divorciado, que sufrió la fractura del ser amado y rompió su corazón, Dios consuela ese corazón. ¿Y sabe qué hace Dios? Le pone otra persona. Pero en la congregación o en la familia hay gente que se está divorciando. Y qué terrible es que esa persona que pasó por eso vea a la persona sufriendo, como el levita, ¿te acuerdas? Pasa de largo. No, hermanos, los sufrimientos que Dios nos da es para que podamos aplicarlos a otros. Porque si no lo has aplicado, no has aprendido. Escucha bien esto. Un maestro, cuando un alumno no aprende, ¿sabe qué hace un maestro? Vuelve a dar la misma lección. ¿Quieres pasar por lo mismo otra vez? No, Señor, ya entendí. Anímate, consuela, ayuda, deja de pensar en ti. ¿Has perdido muchas cosas? Todos hemos perdido algo. Hemos sufrido, todos hemos sufrido. Pero eso es para que nos consolemos unos a otros. El Señor siempre, ¿me ayudan a leerlo? El Señor siempre cumple su palabra, con sus promesas, con sus propósitos en nuestras vidas. Siempre, siempre. ¿Y cómo va a cumplir? ¿Cómo va a llevar a cabo esto el Señor? Con una palabra que se llama providencia. ¿Qué es la providencia? Dice Charles Stanley, me encanta. Dice Stanley, Dios mueve cielo y tierra para cumplir su voluntad. Tú puedes decir, no voy a ir. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Va a cambiar todo y vas a terminar lleno. Jonás, ve a Nínive. No, Señor, voy a Tarsis. ¿Qué hace el Señor? Mueve cielo y tierra. No lo movió. En el cielo mueve una tormenta. En la tierra el mar embravecido y mueve un gran pez. Y el gran pez, qué coincidencia para los que no creen en Dios, ¿verdad? Qué coincidencia. Se lo come el gran pez. ¿Y a dónde lo vomita? A donde Dios quería que fuera. ¿Qué Señor tenemos, verdad? O sea, el plan de Dios se va a cumplir sí o sí. Y Dios tiene un plan para ti. No luches. Ríndete. Ríndete. Hay bendición en la rendición. Ríndete. Pablo, antes de hacer la oración, dice en Filipenses 3:8. Pónganse de pie para hacer la oración. Perdón. Pónganse de pie los que tienen y han recibido a Cristo en el corazón. Los que ya tomaron esa decisión. Los que están rendidos a Dios, pónganse de pie. Y mientras te pones de pie, mira este versículo bíblico. Dice Pablo, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y fíjate la frase que viene a continuación. Dice, por amor del cual, dice, lo he perdido. ¿Sabe qué significa todo? Hay una postura teológica que dice que Pablo, cuando se hizo cristiano, toda su familia lo abandonó. Por eso no se menciona ningún familiar en la Biblia de Pablo. Cuando él le dijo sí a Cristo,
¿Sabes qué dijeron los familiares de Cristo? No más contigo. Por eso no se menciona ningún familiar hasta este hijo de su hermana. No dice el nombre de la hermana, no dice el nombre de ese muchacho, no dice de dónde llegaron, porque ellos eran de Tarsis. No, perdón. ¿De dónde eran? De Tarso, ajá. Y están en Jerusalén. ¿Por qué estaba ahí? La providencia de Dios. Pero hay otros pasajes en la carta de Romanos 16 donde Pablo da una pequeña luz y dice, hay algunas personas, y vienen ahí los nombres, y Pablo dice, mis parientes y los que están conmigo en la prisión. Hay otra postura que dice que algunos parientes de Pablo también se convirtieron y fueron con él a la prisión. Los nombres están ahí: Romanos 16 verso 7, Romanos 16 verso 11 y Romanos 16 versículo 21. Una de las cosas que más duele el corazón es que tú ames a Cristo y tu esposa no. Una de las cosas más terribles en la vida de un cristiano es que tú ames a Cristo y te rindas a Él y tu mamá te diga, yo no abandono la religión de mis padres. Mamá, ¿estás abandonando a Cristo por la religión de tus padres? O sea, ¿es más grande tu padre que Cristo? Lo siento mucho, así soy yo. Es un dolor bien fuerte. Pero Jesucristo dijo que Él iba a traer espada al hogar y que se iba a separar el padre del hijo, la hija de la madre. ¿Por qué? Por amor al Señor. Si alguien está aquí, tiene el corazón que yo tengo quebrado porque su mamá, su hijo, su hermana no se quiere rendir a Cristo, Señor Jesús, tú viste a Pablo sufriendo, Padre, y tú fuiste con él. Te lo ruego, mi Señor, no en mis tiempos, no en la forma que yo quiera, Señor, pero tú prometiste, Señor, que la fe no solamente se iba a quedar en mi corazón, sino también en mi casa. Y en el nombre de Jesús y en sus méritos te ruego por el alma de mi madre, el alma de mi hermano Castro, Señor. Señor, tú tienes los tiempos. Años orando por eso, Señor. Descanso en ti, Señor. Descanso en ti. Ayúdame a dar testimonio con mi vida, Señor, de lo que Cristo hace en la vida de alguien que se arrepiente genuinamente. Perdona mis pecados, Señor. Y Padre, danos ánimo, Señor, a seguir en la brecha, aun cuando las personas que queremos, Señor, te rechazan, Señor Jesús. No les tomes en cuenta ese pecado, Señor. Y toca sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús es nuestro ruego. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Vamos despedidos.